Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Vamos a repasar el tratamiento particular que contempla la Ley de Impuestos a las Ganancias para las empresas de construcción. El artículo 77 de la Ley del Impuesto, que no tiene norma reglamentaria, establece los métodos que resultan de aplicación para la imputación de la ganancia bruta de las obras de construcción para terceros. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que resulte de aplicación este régimen especial que contempla la Ley de Impuestos a las Ganancias? Debe tratarse de construcciones, reconstrucciones y reparaciones de cualquier naturaleza para terceros, es decir, obras para terceros en términos generales, realizadas, por ejemplo, bajo contratos de locación de obra, conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Puede ocurrir que una empresa de construcción realice obras para terceros, en cuyo caso resultará de aplicación este régimen especial que prevé la Ley del Impuesto, pero también puede ocurrir que esta empresa de construcción tenga un terreno, realice un edificio de departamentos sobre el terreno propio y una vez finalizadas las obras proceda a la enajenación de las unidades funcionales resultantes. Este supuesto, como no se trata de construcción para terceros, sino de construcción sobre terreno propio y posterior venta de lo edificado, estas ventas no resultarán pasibles del tratamiento especial que contempla la Ley de Impuestos a las Ganancias, sino que se aplicará el criterio general de imputación por lo devengado por tratarse de rentas de la tercera categoría. Entonces, por tratarse de la venta de inmuebles, el resultado bruto de la venta se imputará al ejercicio en que se perfeccione la operación de venta, esto es, boleto con posesión o escritura, lo que antes ocurra, y la ganancia bruta estará determinada por la diferencia entre el precio de venta y el costo del terreno más el costo de la obra atribuible en la proporción que resulte correspondiente a la venta que se realice. Entonces, la empresa de construcción tendrá dos tratamientos diferentes aplicables. Por un lado, la venta del inmueble adquirido o edificado, que lo imputará en función de lo devengado, criterio general para las rentas de la tercera categoría, y el régimen especial que prevé el artículo 77 de la Ley de Impuestos a las Ganancias para las construcciones para terceros. El segundo requisito que establece la ley para que resulte de aplicación este régimen especial es que las operaciones que generan el beneficio deben afectar a más de un periodo fiscal. Esto es razonable, esto es lógico, porque de lo que se trata es de un criterio de imputación de la renta al periodo fiscal. Consecuentemente, si la obra comienza y termina en el mismo ejercicio, nada habrá que diferir eventualmente porque la utilidad bruta, de la obra realizada se imputará al ejercicio en donde la obra finaliza, que es el mismo ejercicio en el que la obra dio comienzo. Entonces, segundo requisito a verificarse es que las operaciones generadoras de beneficio deben afectar a más de un periodo fiscal. Hay dos métodos que la ley contempla, después los vamos a ver. Una vez elegido uno de los métodos, se tiene que aplicar a todas las obras que realice la empresa, y para poder efectuar el cambio del método utilizado debe requerirse autorización previa de la AFIP, quien tiene que prestar la conformidad y además tiene que establecer a partir de qué ejercicio se admite el cambio del método utilizado. ¿Cuáles son los dos criterios que contempla la ley del impuesto? Podemos imputar la ganancia bruta por lo devengado o por lo percibido. ¿En qué consiste la imputación de la ganancia bruta por el criterio de lo devengado? Debe asignarse a cada periodo fiscal la ganancia bruta correspondiente a los trabajos realizados en cada uno de los periodos fiscales que se contemplan. Es la aplicación entonces del principio de lo devengado. Esto es reconocer el resultado en función del avance de obra. ¿Y qué se entiende por ganancia bruta? Esto no está establecido en la ley. Recordemos además de que no hay norma reglamentaria del artículo 77 de la ley del impuesto, antes del artículo 74, pero debemos entender que la ganancia bruta es la diferencia entre el ingreso atribuible a los trabajos efectuados en función del avance de obra y los costos directos incurridos, vale decir, la mano de obra directa, los materiales aplicados,
la amortización y el alquiler de los equipos utilizados en la construcción y otros gastos directos que correspondan a la obra que se realiza. Los gastos que no forman parte del costo, por ejemplo, los gastos de administración, los gastos financieros, corresponden su imputación en función de lo devengado. En el caso particular de los gastos financieros será en función del tiempo, en el caso de los gastos administrativos a medida que se vayan realizando también por el principio de lo devengado. Entonces, se atribuye a cada ejercicio la ganancia bruta correspondiente a los trabajos realizados en cada uno de ellos. Esta es la imputación por el criterio de lo devengado. Existe una alternativa a la imputación por lo devengado, que es cuando no puede determinarse o resulta dificultosa la determinación del costo atribuible a las obras, por ejemplo, por insuficiencia de una contabilidad de costos. En este caso, la ley admite que pueda determinarse la utilidad bruta contenida en lo construido mediante la estimación de la ganancia bruta prevista por el contribuyente para toda la obra. Esta estimación de la ganancia bruta para toda la obra que prevé el contribuyente también es utilizado, después lo vamos a ver, cuando se realiza la imputación por lo percibido. Pero entonces, volvemos al criterio de imputación por lo devengado. En vez de determinar la ganancia bruta real comparando el precio atribuible a la obra realizada y el costo real insumido, se permite entonces estimar la ganancia bruta mediante una estimación razonable de la ganancia bruta para toda la obra. Obviamente se va a producir una diferencia entre la ganancia bruta estimada y la ganancia bruta real, que conoceremos cuando finaliza la obra. En este caso, la ley contempla que la diferencia que resulte, que puede ser el más o el menos, respecto de la ganancia bruta final obtenida, deba imputarse al ejercicio en el que la obra se concluya. Este ajuste final, después lo vamos a ver, también resulta de aplicación cuando se utiliza el método de lo percibido. Existe también una alternativa que contempla el artículo 65 de la reglamentación del impuesto, que es la imputación por lo devengado exigible. ¿Cuándo se puede efectuar la imputación por lo devengado exigible? Cuando se trata de la construcción de obra pública, cuyo plazo de ejecución abarque más de un periodo fiscal, el pago del servicio de construcción se inicie después de finalizadas las obras y se realice el pago en cuotas que se hagan exigibles en más de 5 periodos fiscales. Si se cumplen estos requisitos que la reglamentación contempla, se admite que la ganancia bruta de la obra se impute en función de la exigibilidad de las cuotas de pago convenidas, en la medida, reitero, que se cumplan los requisitos que expresamente contempla la reglamentación. La única condición que se requiere es que esto se contabilice en cuentas separadas, de forma tal de que se distingan las ganancias brutas provenientes de este tipo de operaciones de la ganancia bruta del resto de las operaciones que realice la empresa. Y pasamos al criterio de imputación que habitualmente se utiliza, que es el criterio de lo percibido. Es el criterio que mayormente aplican las empresas de construcción, fundamentalmente las que hacen obra pública, porque en general lo que se percibe ocurre meses después de la fecha en que se devenga, en que se realizan las obras. Por eso es que este método permite diferir el pago del impuesto a las ganancias. ¿En qué consiste el método de lo percibido? Se asigna a cada periodo fiscal la ganancia bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra. Es decir, el contribuyente tiene que efectuar una estimación, cuando comienza la obra, de la ganancia bruta que estima obtener, estimando entonces los ingresos por toda la obra y los costos que presume realizará y sumirá para la realización de la obra. Este coeficiente, que se estima al comienzo de la obra, puede ser modificado por los ejercicios aún no declarados en caso de manifiesta alteración de lo previsto al contratar.
Fíjense que si hubiese cambio por razones económicas que de alguna forma justifiquen una modificación del coeficiente estimado, lo que la ley contempla es que esa modificación del coeficiente va a tener efectos en los ejercicios fiscales futuros, pero no para atrás. ¿Sí? El ajuste para atrás se realizará una vez finalizada la obra, conforme después lo vamos a ver en un ejemplo simple de aplicación. Un aspecto importante a tener en cuenta es que este coeficiente que estima el contribuyente no requiere autorización previa de la FIP. Obviamente el fisco tiene facultades como para verificar la razonabilidad del coeficiente que hubiera estimado el contribuyente en cada caso, pero reitero, no se requiere autorización previa de la AFIP para el coeficiente que estime el contribuyente. Esto lo ha reconocido el propio fisco en el dictamen 14 del año 97 de la Dirección de Asesoría Técnica. De todas maneras, el contribuyente, si lo estimara conveniente, puede solicitar la autorización de la FIP, del coeficiente que estime, pero no es una obligación que tenga que cumplir. Un aspecto importante que contempla este régimen especial es el tratamiento de las obras de duración inferior a un año. ¿Por qué? Porque se establece expresamente que en el caso de las obras que afecten a 2 periodos fiscales, pero su duración total no exceda de un año, el contribuyente puede imputar el resultado bruto de la obra en el ejercicio en que finalice la obra, esto es en el segundo año. De esta manera se difiere la ganancia bruta de la obra del primer año al segundo año. Esto resulta de aplicación, reitero, a las obras de duración inferior a un año. En realidad este método no es un método alternativo al criterio de imputación de lo devengado o de lo percibido, método que hubiera utilizado el contribuyente según elección que hubiera efectuado. Es decir, para las obras de duración inferior a un año, el contribuyente tiene la opción de imputar la ganancia bruta de la obra al segundo año, es decir, al año en que finaliza la obra. Y para las obras de duración superior a un año, el contribuyente elegirá el método que estime más conveniente, percibido o devengado, y este método que elija lo aplicará para todas las obras de duración superior a un año. La FIP puede autorizar igual tratamiento, esto es el diferimiento de la ganancia bruta al segundo año, si lo considera justificado para las obras que demoren más de un año, cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales, huelgas, falta de materiales, cuestiones climáticas, etc. En este caso es importante tener en cuenta que hay que solicitar autorización previa a la FIP para aplicar este tratamiento especial. Este es el criterio de impositiva, si bien no surge claramente de la ley, ha sido confirmado en la causa CIS del Tribunal Fiscal de la Sala D del 9 de agosto del 2002. Lo que había hecho la FIP es determinar de oficio el impuesto a las ganancias del primer año, porque la empresa no había solicitado autorización para imputar la ganancia bruta del segundo año. La obra se había demorado más de un año y la empresa había directamente imputado la renta, la ganancia bruta del segundo año, sin solicitar autorización previa conformidad del fisco. El Tribunal Fiscal confirmó la determinación de oficio y en el caso particular el fisco había aplicado multa por omisión. La multa fue desestimada por considerar el Tribunal Fiscal de que había error excusable como consecuencia de la falta de claridad de la ley en este punto. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos obras de duración inferior a un año, pero la obra se demora por circunstancias especiales y pretendemos imputar la ganancia al segundo año, tengamos presente entonces que tenemos que pedir autorización previa a la AFIP para poder aplicar este tratamiento diferencial que la ley contempla. ¿Qué ocurre con las obras realizadas en el exterior? Bueno, las obras pueden ser realizadas por un establecimiento estable o en forma directa por el contribuyente sin que se constituya un establecimiento estable en el exterior.
cuando hay establecimiento estable en el exterior. En términos generales, cuando se trata de obras que tienen una duración superior a los 6 meses, de todas maneras tengamos en cuenta que pueden existir convenios para evitar la doble imposición que establezcan cuándo se considera establecimiento estable, con requisitos, condiciones que puedan ser diferentes al criterio general que establece la ley de impuesto a las ganancias. En tal caso, deberíamos cumplir con lo que establece el convenio por prevalecer por sobre la ley local. Volvemos al tema. Obras realizadas en el exterior por un establecimiento estable, en tal caso, corresponden aplicarse cualquiera de los métodos que contempla la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 77, con la diferencia de que no se deben solicitar autorizaciones, aprobaciones de la AFIP que contempla el propio artículo 77, por ejemplo, para la imputación al segundo año de las obras de menos de un año que demoran más de un año por circunstancias especiales. Estas autorizaciones no están contempladas para las obras en el exterior realizadas a través de un establecimiento estable. Y si la obra se realiza sin que exista un establecimiento estable, la ley hace una remisión al cuarto párrafo del artículo 77. En realidad, este cuarto párrafo no se refiere a ninguno de los métodos que la ley contempla, que están previstos en el primer párrafo de dicho artículo, con lo cual entiendo que el contribuyente debe aplicar el mismo método que utiliza para la imputación de la ganancia bruta de las obras que realiza en el país. Otros aspectos de interés que tenemos que tener en cuenta. Si corresponde la aplicación del ajuste impositivo por inflación, forman parte del pasivo computable las ganancias diferidas si se utilizara el método de lo percibido para la imputación de la ganancia bruta de las obras. Esta pasivo computable genera ganancia impositiva en el ajuste por inflación. De todas maneras, tengamos en cuenta que por los dos primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, el ajuste por inflación, sea positivo o sea negativo, se imputa un sexto en el primer ejercicio, 5 sextas partes en los 5 ejercicios siguientes, y las 5 sextas partes que se difieren no se actualizan. Consecuentemente, esta ganancia por inflación que genera el cómputo como pasivo del impuesto diferido por la imputación de la ganancia bruta de las obras por el criterio percibido, de alguna forma termina licuándose porque no se actualiza las cuotas del ajuste por inflación que se difieren. Concesión de obra pública. Esto está contemplado en el dictamen 36 del año 2002 de la Dirección de Asesoría Técnica, en la nota externa 3 del año 98 de la AFIP. Durante mucho tiempo se discutió cuál es el tratamiento aplicable a la construcción de obra pública remunerada a través de un convenio de concesión de explotación, por ejemplo, mediante el cobro de peajes en el caso de construcción de autopistas. Aquí lo que se analizó es si se trataba de una prestación de servicios que se tenía que imputar por el criterio de lo devengado. La retribución por la prestación del servicio era el cobro del peaje por la utilización de la autopista edificada, y la construcción realizada en realidad debía ser tratada como un bien de uso amortizable a partir del inicio de la concesión en el tiempo de vigencia de la concesión de explotación. Esta era una de las alternativas posibles, y la otra era considerar que se trataba de una construcción para terceros y que resultaba de aplicación el artículo 77, régimen especial para empresas constructoras. Finalmente, en estos dos antecedentes que estoy comentando, se llegó a la conclusión de que en el caso de obra pública realizada mediante contratos de concesión de explotación, encuadrados en la ley 17.520, o por contrato directamente de obra pública, los concesionarios y las constructoras debían aplicar alguno de los métodos que contempla el artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, esto es, percibido o devengado conforme la elección que hubiera efectuado el contribuyente. ¿Qué se entiende por empresa constructora? Esto también es muy importante porque uno tiende a pensar que en realidad empresa constructora es la empresa que construye, edifica inmuebles,
y en realidad no comprende solamente la construcción de inmuebles, como ser edificios, caminos, puentes, etcétera, sino que también comprende otro tipo de construcciones para terceros, como ser, por ejemplo, maquinarias, aparatos eléctricos, materiales de transporte, equipos ferroviarios, etcétera, etcétera. Es decir, locaciones de obra, no solamente inmuebles, sino también bienes muebles, en la medida, claro está, que la duración de la construcción comprenda o afecte a más de un periodo fiscal. Esto se ha analizado en la causa 6 Ingeniería, Sociedad Anónima, Tribunal Fiscal del año 82, en donde se llegó a la conclusión de que la empresa constructora no es solamente, reitero, construcción de inmuebles, sino también otro tipo de bienes muebles, en la medida en que la duración de la obra exceda el periodo fiscal. Principio de las correcciones simétricas, artículo 81 de la Ley de Procedimiento Tributario. Este artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias lo que establece es un criterio de imputación de la ganancia bruta del periodo fiscal. Por lo tanto, podría ocurrir de que el fisco cuestione el criterio aplicado, por ejemplo, por considerar infundado la estimación del coeficiente de ganancia bruta que hubiera efectuado el contribuyente al inicio de la obra. En tal caso, lo que debiera hacer el fisco es ajustar el periodo en donde el contribuyente declaró una ganancia bruta inferior a la que el fisco considera correcta, pero el impuesto que el fisco determine por ese ejercicio debiera compensarlo con el impuesto en exceso por ejercicios siguientes cuando el contribuyente declaró una ganancia bruta superior a la que el fisco hubiera determinado. En definitiva, corresponde aplicar correcciones simétricas, es decir, el fisco debe necesariamente, no es una facultad, es una obligación, debe entonces compensar los pagos en exceso como consecuencia del ajuste que realice por diferencias de criterio en la forma de imputación de las rentas al periodo fiscal. Computar entonces el pago en exceso lo compensaría con el pago en defecto de los ejercicios siguientes. Obviamente lo que deberá el contribuyente en este caso es el interés por el tiempo que medie entre un momento y otro. Veamos para finalizar un ejemplo muy simple de aplicación de este artículo 77 de la empresa constructora. ¿Cuáles son los datos? Tenemos los ingresos y los costos estimados de la obra a realizar, año 1, año 2, año 3. Esto es importante porque en función de los ingresos y de los costos estimados, el contribuyente tiene que estimar el coeficiente de la ganancia bruta que espera de la obra para todo el proceso. En este caso, fíjense que la utilidad bruta estimada sobre los ingresos representa un 50%. ¿Por qué? Porque tenemos ingresos estimados por 3 millones de pesos, costos estimados por 1,5 millones, la utilidad entonces es de 1,5 millones, que sobre los 3 millones de ingresos representan un 50%. Y después tenemos los datos de la realidad, lo que se cobró por la obra realizada, año 1, año 2, año 3, los ingresos que corresponden en función del avance de obra, esto es, por los certificados de obra que se emitan, también año 1, año 2, año 3, llegamos también a los 3 millones, y después los costos reales incurridos por cada uno de los años, 800.000 pesos por cada uno de los años, un total de 2.400.000. Fíjense que la utilidad bruta real obtenida es de 600.000 pesos, que surge por comparar los 3 millones de pesos de ingresos y los 2.400.000 pesos de costo. Total, 600.000 pesos. Veamos cómo se imputa la ganancia en función de lo percibido. Tenemos que considerar lo que se cobra en cada uno de los años. En el año 1 se cobraron 500.000 pesos, en el año 2 1 millón de pesos, en el año 3 1,5 millones. ¿Y cuál es la utilidad bruta estimada para toda la obra? Dijimos el 50%. Por lo tanto, la utilidad bruta estimada por el primer año serán 250.000 pesos, por el año 2 500.000 pesos,
y por el año 3 750.000 pesos, que es el 50% del 1,5 millones. Sin embargo, en este año 3 tenemos que hacer el ajuste por comparación entre la ganancia bruta estimada y la ganancia bruta real. Fíjense que la ganancia bruta real eran 600.000 pesos, por lo tanto, el ajuste que tenemos que hacer en este año 3, año de finalización de la obra, es de 900.000 pesos. Por eso es que tendremos que declarar un quebranto bruto de 150.000 pesos en el año 3, de forma tal de que en la suma de los 3 ejercicios tendremos la ganancia real de 600.000 pesos, que es la utilidad real de toda la obra conforme los ingresos y los costos realmente insumidos. Esto es la imputación de la ganancia bruta en función de lo percibido. Veamos el ejemplo si se imputara la ganancia bruta en función de lo devengado, esto es en función del avance de obra. ¿Cuáles son los ingresos en función de los certificados de obra emitidos por año? 1.200.000 en el primer año, 900.000 pesos en el segundo, 900.000 en el tercero, 3 millones de pesos. Y tenemos que compararlo con los costos reales insumidos en cada uno de los años, 800.000 pesos, total 2.400.000. Y así vamos determinando la utilidad bruta real por año, 400.000 en el primer año, 100.000 en el segundo y 100.000 en el tercero, total 600.000. En definitiva, en ambos métodos llegamos a que la utilidad bruta total en los 3 años termina siendo la misma, 600.000 pesos. Lo que cambia es la imputación al periodo fiscal. Fíjense que en este ejemplo, en donde la ganancia bruta se imputa en función de lo devengado, en función de la base de obra, no tenemos ajuste en el año 3 porque no hay estimación de ganancia bruta estimada, como sí ocurre si aplicamos el método de lo percibido. En definitiva, se trata de una cuestión de imputación al periodo fiscal, reitero. La mayoría de las empresas utilizan el criterio de lo percibido porque permite diferir el impuesto a las ganancias, pero termina ingresándose, una vez finalizada la obra, el mismo impuesto, pero con diferencias financieras en función del momento en que corresponde imputarse la utilidad bruta conforme al método que se utiliza. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido de utilidad este breve repaso del régimen aplicable para las empresas de construcción. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marcelo, realmente muy útil. Esta opción del criterio de lo percibido realmente es muy interesante, fundamentalmente considerando épocas inflacionarias, ¿no? Me parece interesante el punto que recordaste, Marcelo, respecto de las correcciones simétricas, porque este es un tema donde la jurisprudencia una y otra vez ha recalcado en forma, yo diría, unánime, que el tema de las correcciones simétricas no es optativo para el fisco, esto es obligatorio la utilización. Ahora, ¿cómo utiliza, a qué mecanismo recurre la administración tributaria para no aplicarlo en definitiva, ¿no? Porque si nosotros tenemos un ejercicio 1 y un ejercicio 2, donde acá estaría jugando el tema de las correcciones simétricas, lo que hace la administración tributaria es fiscalizar el ejercicio 1, ahí determina el ajuste, no carga la inspección del ejercicio 2, y al no cargar el ejercicio 2, entonces no realiza la compensación por correcciones simétricas. Y lo peor, que alguna sala del Tribunal Fiscal hasta ha convalidado este criterio. Así que, lamentablemente, lo que vemos que hay yo diría una actuación de mala fe de la Administración Tributaria, porque está evitando la aplicación de la ley a través de un mecanismo práctico. Me parece interesante, Marcelo, si justamente en los casos que vos has señalado, en los casos de los criterios por lo percibido utilizados por el contribuyente, podríamos decir cómo se tratan los anticipos que se pueden haber recibido. Es una buena pregunta, Humberto. En realidad la ley no lo contempla. Cuando habla del método de lo percibido, establece que
sobre los importes cobrados debe aplicarse el porcentaje de ganancia bruta estimado por el contribuyente para toda la obra. Si aplicamos literalmente la norma, debiéramos también actuar de esa manera con respecto a los anticipos, pero la verdad es que no es un tratamiento razonable. ¿Por qué? Porque el anticipo es una deuda que tiene la empresa constructora para con el comitente. Por lo tanto, no debiera atribuirse ganancia bruta al anticipo. Recién cuando el anticipo se aplica a una factura como consecuencia de un certificado de obra emitido y aprobado, en ese momento debiera considerarse, entre comillas, percibido a efecto de la aplicación del régimen, pero no cuando se cobre el anticipo. De todas maneras, sería conveniente que el reglamento aclare esta cuestión, pero reitero, el tratamiento razonable, en mi opinión, es que el anticipo no debiera generar la imputación de ganancia bruta per se, por tratarse de una deuda de la empresa para con el comitente, ¿no? Perfecto. Otro tema que podríamos considerar, Marcelo, sería también en el caso de una empresa que ha optado por la utilización del criterio de lo percibido. Este sería el caso, por ejemplo, de una obra que concluye en el ejercicio anterior al cobro del último certificado de obra. Y el asunto sería cómo debería declararse, en definitiva, el resultado del ejercicio respecto de la ganancia bruta remanente. Bueno, yo creo que no hay cambios en este punto. O sea, la ganancia bruta tiene que imputarse en función de lo percibido, con lo cual, por los importes que voy cobrando por cada una de las cuotas convenidas, estimaré la ganancia bruta contenido y así lo imputaré al periodo fiscal. Ahora, si la obra termina en el ejercicio anterior al del último cobro del certificado de obra emitido, entiendo que debiera ser el ajuste en ese ejercicio de la ganancia bruta imputada a los ejercicios anteriores en función de la estimación. O sea, si yo estimé en el año 1, por ejemplo, un 50% de ganancia bruta, ¿no? Y la ganancia bruta real terminó siendo el 40%, bueno, en el año 2 deberé ajustar esa diferencia de 10 puntos de la ganancia bruta estimada del año 1. Ahora, después, cuando en el año 3 termine efectuándose el cobro del certificado de obra remanente, sobre ese certificado aplicaré la ganancia bruta real de la obra, que es el 40% conforme el ejemplo, ¿no? Pero en definitiva, lo que en este caso ocurriría es que tendría que estar haciendo el ajuste del pasado en el año 2. Y después en el año 3, cuando cobro el certificado remanente, aplicaré directamente el porcentaje real de ganancia bruta sobre ese certificado pendiente, ¿no? Gracias, Humberto. Hay una consulta que me pareció interesante, no está directamente relacionada con el tema que hoy comenté, pero me parece que es de interés plantearla, ¿no? La consulta es si se encuentran grabados en el IVA los anticipos financieros que se facturan si no se cobran en el mes de facturación, ¿no? Esta es una práctica habitual porque muchas veces el comitente requiere que el anticipo se facture justamente para su procesamiento interno, para validar el pago, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos planteando anticipos que fijan precio, que se encuentran alcanzados por el IVA. El hecho imponible se verifica cuando el anticipo se percibe, no cuando se factura. Consecuentemente, en mi opinión, no debiera facturarse el IVA cuando se emite la factura por el anticipo, sino recién en el momento en que el anticipo se cobra, se efectiviza. En ese momento nace el hecho imponible en IVA y no cuando se emite la factura. Otra consulta es si se puede aplicar el criterio de lo percibido si las obras que realiza la empresa constructora se pagan a su finalización con departamentos edificados por la propia compañía. No le veo ningún inconveniente, deberemos considerar que la fecha de percepción de cobro es la entrega o la recepción de las unidades funcionales resultantes una vez finalizada la construcción. Varias preguntas respecto de las obras de duración inferior a un año.
Debe comunicarse a la AFIP la opción de imputar la ganancia bruta al segundo año si el método que utiliza la compañía es el de lo percibido. No, no hay tal obligación. Recordemos que el criterio sería para las obras de duración inferior a un año, el contribuyente tiene la opción de imputar la ganancia bruta al segundo año, independientemente de cuál sea el método que haya elegido a efecto de su aplicación respecto de las obras de duración mayor a un año. En definitiva, podrá haber elegido el método de lo percibido, el método de lo devengado, pero para las obras que duran menos de un año directamente puede imputar la ganancia bruta al segundo año sin comunicársela a la administración tributaria. Debe solicitarse la conformidad previa de la AFIP si se hace uso de la opción de imputar la ganancia bruta al segundo año. Si la obra demora menos de un año, no es necesario solicitarle a la AFIP la conformidad previa. En la medida, reitero, en que la obra dure menos de un año. Si la obra dura más de un año, cuando en realidad se estimaba que debía durar menos, es decir, la duración por sobre un año es por cuestiones ajenas a la empresa, básicamente cuestiones de orden climático o de otro tipo. En ese caso sí, el criterio oficial es que debe requerirse conformidad previa, y también en este caso se me pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa si el contribuyente no solicita la autorización previa de la AFIP? En ese caso, lo que podrá hacer el fisco es ajustar el impuesto ingresado en defecto del primer año, pero reiteramos lo que ya hemos comentado: si el contribuyente pagó de más el segundo año, la dirección debe necesariamente compensar el impuesto pagado en defecto con el impuesto pagado en exceso, de forma tal de que lo que se deberá únicamente serán los intereses por ese año de mora. Eventualmente podrá haber una deuda por impuestos si se modifica la alícuota aplicable, por ejemplo, si justo el cambio se produce cuando la tasa pasa del 30 al 25, pero si no es así, lo único que deberá el contribuyente son los intereses por ese año de demora en el ingreso del impuesto. Nada más, Humberto.